Buen día. Este video tutorial está más enfocado al uso de herramientas de diseño asistido por computador. Yo lo voy a enfocar principalmente al SolidWorks y vamos a ver si me da el tiempo para en una clase especial explicar como en paralelo o tratar de extrapolar como las diferencias que hay con el AutoCAD e incluso otros programas disponibles para el mismo objetivo. Entonces, como vamos a enfocar en el uso del SolidWorks, entonces generalmente esto era era unas clases que yo daba para la gente de diseño mecánico 1, porque cuando llegaban a la materia, al laboratorio específicamente, pues la idea del laboratorio es poder hacer los mismos cálculos que se hacen a mano, pero utilizando el SolidWorks mediante el método de elementos finitos. Pero el problema es que tú no puedes hacer esos cálculos o simulaciones si no has hecho con antelación las piezas tridimensionales. Entonces, por eso entonces lo dictaba como un curso introductorio muy rápido, ¿sí? Y pues una vez ya se aprendiera como a dibujar y a hacer las piezas tridimensionales, sí se procedía a hacer las simulaciones o cálculos sobre estas piezas. Pero pues manejaré esta versión de 2018. Obviamente estoy bastante desactualizado. Estamos en 2021, entonces obviamente debe haber una versión 2021. Pero pues he manejado versiones desde 2010 y no hay cambios tan, tan significativos en la base. Claro, han venido añadiendo más cosas, pero pues en esencia no ha cambiado. Entonces simplemente vamos a darle aquí en la parte superior, le vamos a dar nuevo, aunque tiene las opciones de crear documentos nuevos y tiene la opción de abrir documentos ya preexistentes. Entonces le vamos a dar nuevo y entonces tenemos tres opciones. Podemos hacer piezas tridimensionales, podemos hacer ensambles de piezas, pero esto se aplica si ya tú has hecho con antelación las piezas, ¿sí? Entonces realmente esto de ensamble no aplica por ahora. El objetivo de este curso sí voy a explicar el tema de ensamblaje, perdón, ¿sí? Pero va a ser algo muy básico, ¿sí? Va a ser algo muy básico con respecto al potencial de lo que se puede hacer en este programa. Nosotros por ahora nos vamos a concentrar principalmente en este tipo de documento que es de dibujo, para asociarlo con las lecciones o los ejercicios que se encuentran disponibles en las diferentes presentaciones. Ahora, y ustedes dicen, si finalmente vivimos en un mundo tridimensional, ¿por qué molestarnos entonces en hacer dibujos en planos? Bueno, hay formas de representar objetos tridimensionales en dos dimensiones en un plano, pero pues la idea es ir a la par de la teoría y ver pues la diferencia que hay, hacerlo manualmente, hacerlo mediante estas herramientas. Al final de la primera presentación del ingeniero Michael Miranda estaba este ejercicio, pero de hecho yo creo que también lo tenía en la presentación mía. Veamos. No, yo creo que lo tengo entre las tareas. Sí, creo que lo tengo entre las tareas. Sí. Entonces creo que podríamos arrancar con los conceptos básicos para manejar este programa. Y podrían hacer estos ejercicios. El de la presentación del señor Michael Miranda
y estos otros. Simplemente para poner en práctica lo que he aprendido, ¿sí? Es que dar una teoría sin practicarlo, pues la verdad te arriesgas a perder el tiempo. Ese es como mi experiencia. Siempre procure practicar, saque el tiempo, por favor. Y recuerde que de todas maneras, si usted practica y me muestra el resultado de su práctica, yo se lo bonifico. O sea, ese tiempo en teoría no lo vas a perder. Hágalo más por aprender, más que por una posibilidad de una nota. Entonces, pero miren que yo también lo tenía ahí entre mis tareas. Pero obviamente hay otros ejercicios un poquito más complicados. Interesantes, sí, por qué no decirlo, son bastante interesantes. Entonces, hacerlo a mano es más complicado, pero pues se darán cuenta de la ventaja de utilizar un programa de este tipo. Entonces, bueno, y no solamente vamos a manejar esta opción de dibujo por esas razones que les expliqué, pues como de entender la diferencia entre hacerlo manualmente o las ventajas de hacerlo manualmente o mediante un computador, sino porque para poder crear apropiadamente una pieza en 3 dimensiones, el punto de partida es un bosquejo en 2 dimensiones. Entonces, el hacer este tipo de ejercicios después nos va a facilitar poder crear con facilidad las piezas. Entonces se requieren manejar apropiadamente los dibujos, ¿sí? Para después transformar dibujos en 3 dimensiones. Les garantizo que le va a ayudar mucho estos ejercicios para llegar a hacer piezas tridimensionales. Entonces le damos a aceptar, elegimos el dibujo en 2D y le damos a aceptar. Bueno, lo primero que aparece aquí es, él nos pregunta qué formato de hoja vamos a emplear. Entonces ya eso lo vimos en la primera presentación. El A4 es parecido al Carta. Entonces vamos a manejar ese. Y le vamos a dar a aceptar. Él tiene la posibilidad de crear dibujos en 2 dimensiones a partir de una pieza en 3 dimensiones o un ensamblaje. Pero como no tenemos nada hasta ahora, le doy cancelar. Y entonces básicamente tenemos esto que es una hoja tamaño carta, más o menos. El A4 es parecido al carta, pero no es exactamente tamaño carta. Y con sus respectivos márgenes y cajetines. El cajetín en la parte inferior donde se encuentra toda la información del dibujo que estamos haciendo. Entonces aparece el número del dibujo, la escala del dibujo, qué material es lo que estamos dibujando, cuál es el título del dibujo, quién revisó, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden mirarlo. El nombre del dibujante, del que verificó, del que aprobó, del que fabricó. Bueno, esta palabra de fabricación es porque básicamente la idea de diseñar es poder fabricar, materializar las cosas, ¿sí? Pero pues uno no emplea dibujo técnico siempre que vaya a fabricar. Por ejemplo, como usuario tú compras una bicicleta y viene un plano de cómo debes armarla, por decirte algo. Entonces no siempre es para fabricar, también puede ser para ensamblar. O podemos manejar un mapa, que no es precisamente para fabricar nada, sino para ubicarte y llegar a algún lugar, saber en dónde estás y hacia dónde vas y de dónde vienes. Bueno, eso suena todo filosófico, pero pues no estamos para eso acá, ¿cierto? Bueno, entonces estamos acá y bueno, aquí básicamente puedes hacer 2 cosas. 1, hacer un dibujo, y 2, modificar o llenar y modificar estos formatos. Para poder viajar de una forma a otra, es decir, de decirle a esto
hey, quiero modificar el formato o llenar el formato o hacer el dibujo, entonces yo lo que hago es con el cursor le voy a dar clic derecho y entonces aparece editar formato de la hoja. Cuando hago eso, miren que cambia automáticamente el color. ¿Sí? Esto antes se veía como gris, ahora sí se ve colorido y puedo, si quiero, modificarlo. ¿Cómo modificas? Bueno, pues das acá y entonces escribes lo que quieras. Eliges el tamaño de la letra, eliges, etcétera. Si va a estar centrado, alineado a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo realmente aquí no me voy a meter con nada de esto. Simplemente les indico esto. Es para que al menos rellene las partes básicas del dibujo que va a hacer. Por ejemplo, ¿quién dibujó? Usted es el que está dibujando. ¿Quién se lo va a revisar y aprobar? Soy yo. Entonces, básicamente, esto les va a ayudar realmente para llenar el formato. ¿Sí? Entonces, pero realmente no me interesa por ahora. Realmente lo que me interesa es que aprendan a dibujar. Esto se los he explicado para qué. Para que si me llegan a enviar un ejercicio o algo por el estilo, pues ya saben en dónde darle para poder modificar y llenar estos formatos o modificarlos incluso. Pero no quiero editar el formato de la hoja por ahora. Lo haré al final del dibujo. Entonces voy a darle nuevamente clic derecho y le voy a dar entonces editar hoja. Y entonces vuelvo otra vez al estado en el cual todo esto se veía gris. Y de hecho, si usted trata de modificar algo aquí, no puede. Entonces es como si estuviera bloqueado o protegido. De esa manera, entonces, uno se concentra ahora simplemente en llenar esto. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es más aplicado. Entonces, como es más aplicado, entonces la idea sería tratar de reproducir uno de estos ejercicios e ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué notamos? Que en el recuadro de la hoja lo que tienes es un cuadro dividido en 4 partes. Vamos a hacer primero eso y poco a poco vamos a ir completando este ejercicio. Entonces, bueno, aquí nos vamos a concentrar a continuación en esto. Las pestañas y las respectivas botones u opciones que hay dentro de la hoja. Entonces, tiene la opción ver diseño, pero esto aplica principalmente si ya tú tienes o tu punto de partida es una pieza tridimensional o un ensamblaje. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es una pieza tridimensional. Realmente, ahora mismo yo no me voy a meter con nada de eso. Con nada, ni sin culpa. Pero pues sí quiero como mostrarles qué es la diferencia. Esto vendría siendo una pieza tridimensional. ¿Sí? Noten que el entorno de cuando abres una pieza a cuando abres un plano es completamente diferente, porque el plano principalmente se concentra, el dibujo se concentra en planos, ¿sí? Mientras que la pieza tridimensional, literalmente como el nombre lo indica, es una pieza que tiene 3 dimensiones. Tiene volumen, masa, etc. ¿Sí? Pero pues no quiero meterme con nada de esto por ahora. Les prometo que más adelante sí nos meteremos con eso. Ahora mismo simplemente quiero completar este ejercicio y en el proceso enseñarle algunas de las herramientas que maneja el programa. Entonces, esta pestaña de ver diseño no la vamos a utilizar. Vamos a darle clic en donde dice anotación. Esta tampoco, porque el tema de acotado pues es un tema más adelante. Eso no significa que no lo vayamos a utilizar en este ejercicio. Sí lo vamos a usar, pero pues no le vamos a dar tantas explicaciones por ahora. Ahora nos concentraremos en hacer un croquis, ¿sí?
Entonces es relativamente sencillo manejar esto. Consistirá básicamente en qué quieres hacer. Una línea, entonces tú presionas el botón de la línea y luego la haces acá. O quieres hacer un rectángulo, entonces presionas el botón del rectángulo y te vas a la parte donde quieres hacer rectángulo. Quieres hacer un círculo, quieres hacer una línea libre, quieres hacer una elipse, quieres hacer un arco, quieres hacer un polígono regular, quieres hacer o redondear un croquis, quieres hacer una ranura, ¿sí? Entonces realmente uno lo que hace es piensa qué es lo que quieres hacer y después de que lo pienses busca un icono que represente eso que quieres hacer. Lo presionas y después vienes y lo haces acá. En el caso de líneas, entonces vamos a darle aquí clic en croquis de línea y entonces aparece automáticamente un cuadro a la izquierda, ¿sí? Pero generalmente yo casi al principio casi no me meto tanto con esto, no cuando estoy haciendo planos o croquis. Entonces simplemente uno le da clic donde uno desea hacer la línea y entonces él fija eso como un punto de la línea. Y ahora lo siguiente es definir el punto final de la línea. Note que cuando yo hago esto aparece un numerito en la parte. Ahora mismo dice 32.58. Ahora dice 17.14. Ahora dice 21.64. Note que eso lo que representa es la longitud de la línea en milímetros. Aunque usted puede cambiar el sistema de unidades en el que trabaja, vamos a trabajar con el sistema internacional. A su vez, hay una serie de símbolos que aparecen y desaparecen. Si notan que antes no aparecía una línea, hay un cuadrito amarillo que apareció. ¿Sí lo ven? Ahí aparece. Cuadro amarillo que tiene como una línea. Esos cuadros amarillos son como ayudas visuales que te están dando indicaciones acerca de la línea. Ese cuadro amarillo con una línea horizontal representa que la línea es perfectamente horizontal, está a 0 grados. ¿Sí? Obviamente, cada vez que verán más cosas de ese estilo. Por ejemplo, miren, ahora aparece un cuadro amarillo, no sé si lo alcanzan a ver, en la esquina, o sea, aparece como un lápiz. Por un lado aparece un número que representa la longitud de la línea y por la parte inferior derecha aparece un cuadro amarillo que representa la orientación de la línea. En ese caso, eso me indica que está perfectamente vertical. ¿Sí? Entonces son como una serie de ayudas visuales que te dice que hey, esta línea está horizontal, vertical. En algunas ocasiones te indicará esta línea está tocando otra línea, esta línea es tangente, etc. Entonces yo puedo tirar entonces, darle clic, ¿sí? Y ahí ya fijé hay una línea. Y puedo continuar haciendo esto una y otra vez. Noten que este programa es muy intuitivo. Y por ejemplo, si yo quisiera, ahí aparecen unas líneas punteadas para indicarme que si le doy clic ahí a esa línea, entonces está perfectamente alineada con este punto. ¿Sí? Miren que cuando me acerco al punto, automáticamente aparece un cuadro amarillo que me indica que está como concéntrico. Son dos círculos, indica que está concéntrico un punto con el otro. O sea, entonces este programa tiene mucho de ese tipo de ayudas visuales que te indica que la línea es horizontal, que es vertical, que está tocando la línea, etcétera, que está tocando la mitad de la línea. Es ese cuadrito amarillo que indica una línea y un punto verde está indicando que estoy tocando la mitad de la línea. Entonces realmente es muy intuitivo, ¿sí? Es muy intuitivo. Listo. Note que cuando he tirado líneas, hasta que he cerrado las líneas, he dejado entonces ya de tirar líneas. Entonces yo puedo simplemente darle escape para dejar de hacer líneas. ¿Sí? ¿Cómo sé que ya no estoy haciendo líneas? Porque el cursor antes era un lápiz con una línea, ahora simplemente es un cursor. ¿Sí? Y aparte, el cuadro que aparecía acá ya ha desaparecido, ya he dejado de hacer líneas.
Aparte también esto, cuando lo he presionado, miren que estaba como oscurito o presionado, ¿sí? Y miren que automáticamente el cursor pasa de una línea a un cursor a una línea con un lápiz. ¿Sí lo ven? Quiero dejar de hacer líneas, simplemente o le da aquí. Vamos a ver otra vez hacer líneas. O le da aquí o simplemente presiona la tecla Escape, que está en la parte, generalmente en la parte superior izquierda. Y ya, deja de ser entonces líneas. Bueno, entonces esto es en parte hacer una línea. Quiero borrar una línea, simple. Aquí simplemente tiene que señalar mediante un recuadro que es lo que quiere señalar y simplemente le da o presiona la tecla suprimir y ya borró la línea. ¿Puedo controlar el tamaño de la línea? Claro que sí. Vamos a hacer una línea horizontal y después va a utilizar la herramienta llamada cota inteligente. Entonces presionamos cota inteligente. Cota es simplemente una forma de especificar la dimensión de algo. Eso en general es lo que significa una cota. En dibujo no solamente importa la forma, sino también los tamaños. Y los tamaños se especifican de forma precisa mediante cotas. Entonces es simplemente presiono cota inteligente, me acerco a lo que quiero acotar o dimensionar y le doy enter. Automáticamente aparece unas líneas de auxiliares de lado y lado indicando de dónde a dónde es que va la cota. Hay unas flechitas indicando que va de aquí hasta allá y va un número encima que indica entonces la dimensión. Esa línea mide 85.5 milímetros. Si yo quiero puedo modificarla, pero si me parece que está bien así, simplemente le doy a aceptar. Vamos a decir que no quiero que sea de 85 sino de 90 y le doy a aceptar. Ahí está, básicamente. Pero noten que sé que estoy acotando o con cota inteligente porque el cursor está como un cursor, pero tiene una cota. ¿Sí lo ven? En la parte inferior hay como una línea azules y unas flechitas. ¿Lo ven? Entonces, aparte está esto, siempre cuando yo presiono alguno de los botones esto cambia. Ahora mismo sé que estoy en una cota, ¿sí? Y el botón que he presionado siempre permanece oscuro si está activado. Si no está activado, esto ya no debería estar oscuro. Entonces, ¿cómo puedo salir de la cota? Vamos a darle a aceptar, cerrar el cuadro de diálogo. Ya. Dejé de estar en una cota, miren que esto ya está clarito. Y miren que ya el cursor ya no tiene el símbolo de cota, que son esas flechas azules con las flechitas oscuritas. O sea, esto no lo tiene. Tiene abajo es como el cursor y una forma como de hojita con un formato pequeñito. ¿Ya? En cualquier momento yo me puedo acercar a la cota, darle doble clic. Cuando me refiero a doble clic estoy refiriéndome a clic izquierdo, pero muy rápido. Y puedo editar la cota y por tanto controlar la longitud de la línea. Eso es muy importante porque en cualquier momento del dibujo o del diseño yo puedo editarlo. Entonces yo no sé cómo es en AutoCAD. Yo recuerdo que las versiones iniciales eso era prácticamente tener que borrar todo. Entonces y empezar a hacerlo de nuevo. Creo que eso lo corrigieron, pero tendría que constatar cómo está la nueva versión de AutoCAD. Entonces, pero al menos las antiguas, antes del 2010, era así. O sea, te equivocaste dibujando una línea y su dimensión, te toca entonces borrar la línea y volverla a pintar. Aquí no. Aquí simplemente, si tuviste la suerte de acotarlo, te diriges a la cota, le das doble clic y modificas. Y ya. Entonces, vamos a dejarlo en 50. Entonces lo bueno de esto es que
a punta de línea yo podría hacer perfectamente este ejercicio, pero hasta ahora les he explicado cómo hacer líneas horizontales y verticales. Ya saben cómo hacer las verticales, ¿no? Clip. Tengo que elegir en qué orientación. Recuerden, ahí el cuadrito amarillo con la línea vertical me indica que ya la línea está completamente vertical. Clic derecho y ya. Puedo seguir haciendo líneas, pero si ya no quiero seguir haciendo líneas, simplemente le doy en Escape, la tecla Escape, y ya dejé de hacer líneas. Entonces ya saben hacer líneas horizontales y verticales. Juega lo mismo. ¿Quiere acotarlo? Presione cota inteligente, seleccione toda la línea y define una dimensión. Listo. Eso está ahí. Quiero dejar de acotar. Entonces, o le doy aquí o le doy aquí. O también puedo utilizar la tecla Escape. Cualquiera de esas formas sirve. Entonces, listo, ahí está. Con eso en teoría usted podría dibujar el margen este. Usted podría dibujar el margen este. Ouch. Podría dibujar el margen este. Podría dibujar esta línea. Podría dibujar esta línea. ¿Sí? Y dibujar las líneas horizontales y las verticales, pero eso no te soluciona el problema de las rectas a 60 grados o de 30 grados. Entonces, bueno, para líneas inclinadas se necesita una referencia, lastimosamente. Digamos que necesito una referencia, por ejemplo, horizontal, y quiero hacer una línea con una orientación de 30 grados. Entonces, yo lo que puedo hacer es inicialmente tirar una línea en cualquier orientación. No sé si tiene 30 grados. Pero para controlar la inclinación puedo utilizar cota inteligente precisamente para dimensionar qué ángulo hay entre este par de líneas. Entonces presiono cota inteligente. Entonces le doy clic en una de las... Cuando me refiero a clic es izquierdo, no el derecho. Clic aquí. Y en vez de definir la dimensión de esa línea, me acerco a esta y le doy clic. Entonces automáticamente me da la opción de acotar un ángulo. Le doy enter y especifico el ángulo a 30 grados. Todavía estoy acotando. Vamos a darle clic a la tecla escape. O sea, tiene que como acostumbrarse a en qué momento se encuentra. Ahora mismo me encuentro acotando. ¿Cómo lo sé? Recuerde, el botón está negro. Esto cambió y no se ha movido. Quedó así. ¿Sí? Y aparte su cursor tiene en la parte inferior como un simbolito pequeñito de un par de líneas azules y un par de líneas negras que indican una cota. Entonces, si quiere dejar de acotar, ya sabe, o la tecla escape, o presiona aquí, o presiona acá. Ya. Listo, entonces eso solucionaría el problema de hacer líneas con cierta orientación. Y podría repetir ese procedimiento, pero es ineficiente. ¿Sí? Porque a ti tienes simplemente que hay un conjunto de líneas, ¿sí? Hay un conjunto de líneas que pues se repiten. Entonces la pregunta que usted podría hacerse ¿es posible que yo haga copias de esto? Y la respuesta es sí. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Entonces aquí se denomina matriz lineal de croquis, que en conjunto lo que te permite es crear copias de entidades y pegarlas. Más nada.
puedes hacer también copias o arreglos circulares, ¿sí?, de entidades que hayas dibujado. Entonces eso lo explicaremos más adelante en qué situaciones sirve. O puedes crear copias de forma simétrica. Pero pues más adelante nosotros veremos eso. Ahora mismo vamos a tratar de ponernos serios con este ejercicio. Entonces voy a darle clic en línea. Y entonces voy a utilizar esto. Noten que lo que hice, presioné línea. Y entonces, como esto siempre tiene unas ayudas muy visuales, sé que estoy haciendo una línea porque pues esto ya está oscurito, esto cambió, el cursor ahora tiene forma de lápiz y una línea, y tiene ayudas visuales. Por ejemplo, quería seleccionar el punto del formato. Entonces miren que automáticamente cambia, aparece como un recuadro en la parte cerca del lápiz, en la parte inferior izquierda, perdón, derecha. Parece como una línea con un punto azul que intersecta con otra línea. Entonces ahí me está indicando básicamente que pues estoy tocando la esquina, por así decirlo. Entonces voy a hacer así. Así. Entonces, bueno, ¿cómo hago eso de acercarme y alejarme? Es otra pregunta, me disculpan. De pronto es como la experiencia y me parece tan natural, pero pues si usted nunca ha manejado el programa, no te va a resultar natural. Entonces, utiliza la ruedita del mouse. En un sentido se aleja, en un sentido se acerca. ¿Qué es lo que yo me acerco y me alejo? Tú tienes que con el cursor acercarte hacia donde quieres acercarte y alejarse. Y en ese momento es que mueves la ruedita. Te acercas y te alejas. Listo, ya está. Entonces vamos a hacerlo acá. Listo, ya está. Ya está. Ahí he dibujado mi recuadro, ¿sí? Mi recuadro, es decir, esto. He dibujado esto. Esto y esto. Bueno, realmente lo hice así. Primero aquí, empecé la línea, terminé la línea acá, después acá, después acá y después acá. Realmente lo que hice fue esto. O sea, no había una forma más sencilla como dibujar directamente un rectángulo. Sí la había, pero pues como quería empezar como lo más básico, que es una línea, entonces por eso les expliqué cómo hacer una línea. Entonces voy a continuación a dividir este rectángulo en 4 cuadrantes. Noten que esos 4 cuadrantes coinciden con la mitad de las líneas, es decir, a la mitad de esta línea va esta que divide en esta parte y esta parte. Y de igual manera, a la mitad de esta línea va esta línea. Entonces, con las herramientas intuitivas del programa, eso es relativamente fácil. Entonces, ¿cómo es? Yo me acerco y en algún momento la línea, ahora mismo, cuando yo me acerco a la línea, aparece un cuadrante que aparece, el cuadrito amarillo, que aparecen dos líneas intersectadas. Eso lo que está indicando es que estoy tocando la línea. Pero si se dan cuenta, la línea de repente aparece este cuadro central con un amarillo y dos rayitas diagonales. ¿Sí? ¿Sí las ven? Ese es el punto medio de la línea. Y noten que cuando me acerco, entonces el cuadrante amarillito en la parte, el lapicito, apareció como una cosa amarilla con una línea y un punto verde en todo el centro. Eso indica que estoy tocando el punto medio. Entonces le doy ahí. Y voy a hacer lo mismo acá. Me acerco a la línea y ese es el punto medio de la línea. Ya no quiero hacer más líneas. Recuerden, escape o presiona aquí o... Bueno, voy a darle escape. Ahí está.
otra línea para dividir. Acá. Clip. Me alejo. Me voy hasta acá. Clip. Me alejo. Ahí estoy tocando la mitad de la otra línea. Entonces, ahí está. Hasta el momento yo he creado las divisiones. He creado todo esto. Y he creado estas líneas en cruces que dividen y crean 4 cuadrantes. Ahora ya me queda el espacio para hacer las rectas verticales y las horizontales, que son por las que voy a comenzar y después voy a hacer estas. A usted le quedará ejercicio hacer estas. Yo voy a hacer estas. Verticales. Entonces, yo primero voy a tirar una línea en una posición cualquiera. Tac. Y aquí. Aquí yo he utilizado el cuadrante que representa la línea vertical para hacer una línea perfectamente vertical. ¿Cómo sé que está perfectamente vertical? Si tiene dudas, de todas maneras puede acotar el ángulo entre esto, y si está vertical está a 90 grados, tal como lo está viendo acá. Pero pues no es lo que quiero hacer. Escape. No quiero hacer ya mascotas. Listo. Entonces yo quiero controlar la distancia que hay entre esta línea y esta línea. También lo puedo hacer con cota inteligente, pero cambian las reglas. En este caso voy a darle clic acá a esta línea y después le voy a dar clic acá a esta línea. Lo que va a suceder es que ahora mismo me está representando cuál es la distancia entre el margen y la línea vertical. 716. Voy a ponerle, yo quiero que sea 10 milímetros. Bueno, les expliqué que esto maneja el sistema internacional por default. Entonces todo lo que coloca esta unidad es de milímetros. Pero también puede manejar otras unidades. Más adelante les explicaré cómo. Entonces, ahí está a 10 milímetros. Listo. Entonces, voy a dejar de acotar. Ahí está, 10 milímetros. Entonces, puedo repetir el proceso, pero me voy a tardar. Entonces, hay una manera que es mediante matriz lineal de croquis. Entonces voy a darle matriz lineal de croquis. Entonces, eso sirve para hacer copias en la dirección X y en la dirección Y. Lo que pasa es que usted le tiene que indicar al programa que es la dirección X, que es la dirección Y, cuántas copias va a crear de esto y qué tan espaciadas están, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces, cuando hemos elegido matriz lineal, automáticamente se crea este cuadro de diálogo. Entonces dice el eje X. Pues él ya sabe cuál es el eje X. Pero en cualquier momento usted puede especificarle qué es el eje X y qué es el eje Y, según le convenga. Él por default considera que el eje X es en esta orientación y el eje Y, que está acá en donde dice dirección 2, ese eje Y él supone que es la dirección vertical. Entonces ahora mismo yo voy a hacer copias de esta línea solamente en esta dirección, la dirección X. Entonces aquí me pregunta, ahí veo que dice D1 10 milímetros. Entonces me dice separación. Esto me va a indicar qué tan separadas van a estar las copias. 10 milímetros. Lo voy a dejar en 10 milímetros. Y aquí me acerco acá y dice número de distancia, o sea, cuántas copias voy a crear. Y aquí habla acerca de el ángulo en el cual las voy a copiar. Yo lo voy a dejar en 0 grados. Entonces, de tal manera que cuando se copia acá, se va a crear aquí y aquí y aquí. Incluso puede elegir en qué orientación vas a hacer las copias, porque pueden ser hacia allá, en sentido positivo, o pueden ser en el sentido negativo. Entonces, bueno, por ahora voy a crear vamos a ver cómo se ve 3. Bueno, ahora mismo él no está mostrándome nada. ¿Por qué? Porque él no sabe que voy a copiar. Entonces, el cuadro de diálogo tiene una barra para desplazarse y navegar. ¿Sí lo ven? Entonces, hay un cuadro para especificar lo que tiene que ver con la dirección 1 y otro que es para especificar los parámetros de la dirección 2. Yo no quiero hacer
copias en la dirección Y, solamente la dirección X. Entonces yo no lleno nada acá. ¿Sí? Dice entidades para la matriz. Noten que ahí no hay nada. Él no sabe qué es lo que voy a copiar. Entonces yo selecciono acá. Y después me vengo acá para indicarle qué es lo que va a copiar. Entonces noten que apenas lo he hecho, aparece una línea amarilla que representa lo que va a suceder, pero aún no ha sucedido. Y note que en la dirección 1 dice separación 10 milímetros, como se especificó acá, 10 milímetros. Usted lo puede cambiar. Y aquí dice 2, pero yo puedo ir cambiando eso. 3. Y si quieres ver cómo cambia, le vas a dar clic acá. No le vayas a dar clic acá. Acá. No, todavía no he completado el cuadro. 4. 5. 6. 7. 8. Bueno, también lo podías haber hecho con esto. Pero miren que me salgo del cuadrante. Entonces yo voy a regresarme. ¿Qué pasó aquí? Bueno, voy a regresarme. Voy a dejarlo ahí. 8 copias. Miren que también pude haber controlado la dirección en la que voy a hacer las copias, pero me saldría de la hoja. ¿Cómo controlo la dirección? Con este botón. Invertir dirección. Y entonces creo las copias en sentido contrario. Vamos a dejarlo ahí. Se ve bien, ¿no? Entonces le voy a dar a aceptar. Lo mismo lo puedo aplicar para crear líneas en esta para llenar este cuadrante. Hasta ahora, si se da cuenta, he reproducido esta parte de las verticales. Faltan las horizontales. Entonces voy a hacer lo mismo que hice arriba, que hice acá. Voy a primero trazar una línea con... Yo sé que es horizontal porque aparece el cuadrito amarillo en la parte inferior con una línea horizontal. Entonces yo sé que eso es horizontal. Vamos a acotarlo. No sé, me gusta la medida de 10. Para que tenga una separación de 10 milímetros. Ahora mismo tiene una separación de 8,78, pero pues yo quiero 10 milímetros. Si cabe destacar que la norma internacional, si no se especifica nada, lo que se aparezca en números son cotas en milímetros. Vamos a dejar de acotar y voy a repetir el proceso. Matriz lineal de croquis. Pero en este caso no voy a hacer copias en la dirección X, porque la dirección X es la dirección horizontal. Quiero hacer copias en la dirección vertical. Entonces, ¿qué hago? ¿Quiero crear copias en la dirección X? No. Entonces voy a colocar 1. Ahora me voy para la dirección 2, que es el eje Y, es decir, la dirección vertical. Entonces voy a crear 2. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el programa todavía no sabe qué entidades voy a seleccionar para hacer las copias. Si usted antes de entrar a la opción de matriz lineal de croquis tenía seleccionado esto, entonces él automáticamente asume que las copias van a ser para esto. Pero como yo no lo tenía seleccionado, ¿sí? Entonces aquí aparece en blanco. Entonces, es decir, ahora voy a seleccionar primero la línea y le voy a dar matriz lineal de croquis. Entonces cuando lo hago, él automáticamente ya sabe que la línea 26, esta que había seleccionado, es la que va a hacerle copias. Entonces, pero no quiero hacer copias en la dirección horizontal o en dirección 1 es X, no quiero hacer copias ahí, entonces le coloco 1. No quiero hacer copias ahí. No pasa nada. Quiero hacer copias en la dirección vertical. Entonces, vamos a ponerle 2. Y ahí empiezan a verse en amarillo cómo va a quedar. Entonces, vamos a aumentarlo. Hasta que bueno, en teoría eso está dentro del cuadro, ¿no?
Sí. Vamos a darle a aceptar. Entonces miren que no tuve que repetir el proceso de dibujar una línea y acotar 10 milímetros, sino que simplemente mediante la herramienta matriz lineal de croquis he hecho copias. Bueno, ahora viene la parte más complicada, pero pues vamos a hacer entonces líneas a 60 grados. Entonces yo voy a hacer una línea pequeñita con cualquier inclinación por acá. Entonces, vamos a colocar aquí. Pero no sé qué inclinación tiene eso. Entonces voy a colocar cota. Ya les expliqué cómo se acota ángulos. Clic en una línea y después clic en la otra. Hasta que quede, muevo el cursor hasta que quede el ángulo acotado en el vértice que deseo. 60 grados. Bueno, ahí ocurrió algo. Creo que la línea esta se desplazó. Cuando suceda así, hay formas de fijar las líneas para que no se muevan más. Pero pues no recuerdo, no vi si lo que se desplazó fue esta línea o simplemente esta línea. Bueno, ahora es de 60 grados. Ahora mismo no le voy a parar bolas a eso, y más adelante, si toca explicar eso, lo explico. Entonces vamos a acotar también la distancia. ¿Será que lo acotamos? Vamos a decir que de aquí a acá acotar. De aquí a acá no está funcionando. Bueno, ahí está. Vamos a decirle que la distancia esa sea 10 milímetros. Bueno, eso es lo que me refería. Se está desplazando la línea. Entonces, cuando sea así, vamos a... Así estaba antes. Entonces vamos a borrar esto. Porque no queremos que mi línea se desplace, porque entonces dejaría de estar en el centro. Entonces cuando sea así, uno puede fijar las líneas. ¿Cómo fija las líneas? Bueno, puedo darle aquí y ahí está. Puedo presionar acá. Bueno, repito lo que ha sucedido. El problema es que cuando estoy haciendo esa línea, ¿sí?, y acoto, entonces para lograr que la línea tenga 60 grados, él modifica. Puedo modificar la inclinación de la línea inclinada, o puedo modificar la posición de esta línea. Entonces, si yo no quiero que haga ese tipo de modificaciones, las opciones son fijar las entidades. Entonces quiero fijar que esta no se mueva para ninguna parte. Entonces una manera es, presiono acá la línea, entonces aparece como el punto final, y si lo quiero fijar, noten que aquí ha aparecido un cuadro de hilado como siempre sucede, pero y aparecen unas opciones. Aquí me dice yo puedo fijar, entonces voy a fijarlo. ¿Sí? Vamos a fijar. Cuadro verde, fijar. Sí, ahí lo fijé. ¿Cómo sabes que está fijo? Dice punto medio 3, el que señalé, y le dije fijar. Relaciones fijas. Aquí. Agregar relaciones. Ya entonces en teoría él no debería moverse. Creo. Entonces vamos a ver. Vamos a repetir el proceso. Tiro una línea acá.
acá, acoto el ángulo y voy a ver si hay un desplazamiento de aquí a acá, 60 grados, y ahora me voy a fijar si es la línea la que se mueve o se mueve la línea azul esta. No, se movió, fue la línea. Entonces era lo que quería, era que esto ya no se moviera más. Entonces listo. Entonces también quisiera acotar la distancia entre este punto y este punto. Entonces voy a darle clic en cota, pero esta vez no voy a acelerar una línea, sino este punto y este punto. Entonces vamos a ver, vamos a acotar 10 milímetros. Miren que lo que se ha modificado es la ubicación de este punto. Este no, porque este se fijó, yo lo fijé. Listo. Entonces voy a dejar de hacer las cotas. Vamos a colocar esto de este lado, como para que no me estorbe. Quiero dejarlo como que no me estorbe la visual. Pero esto que estoy haciendo es una barrabasada, es prohibido. Se debe procurar que no haya cruces de líneas de cota con el cajetín. Eso no debería suceder. Pero bueno, aquí simplemente pues quiero que se vea bien esto. Entonces vuelvo y repito. Voy a seleccionar de una línea de antemano y voy a decirle matriz lineal de croquis. Entonces voy a hacer copias no en este sentido, sino en el sentido contrario. Lo he controlado con este botón a 10 milímetros. Voy a crear un montón de copias. Entonces voy a incrementar la cantidad de copias. Listo, ya está. Le voy a aceptar. ¿Qué notan? Que obviamente yo creé una copia de esta línea, pero pues esta línea no es suficientemente larga. Hay que prolongarla. Entonces hay unas herramientas que sirven para prolongarla, este tipo de líneas con la misma orientación, ¿sí? Y se llama se acerca a este botón que se llama recortar entidades. Entonces, pero no lo voy a presionar, simplemente vamos a desplegar acá y aparece la opción de recortar entidades, que como el nombre lo indica es recortar o extenderlas, que es lo que yo quiero hacer con cada una de estas líneas. Entonces quiero extender esto, ¿sí ve? Y extender esto. Él lo que hace es coge una entidad y la extiende hasta que choca con otra entidad. Siempre te muestra en color amarillo cómo va a quedar al final. Listo. Entonces quiero dejar de utilizar esta opción. Presiono el botón. Oh no. Presiono el botón. Ya. He terminado de... No he terminado. ¿Por qué no he terminado? Porque no he completado este espacio. Entonces puedo seguir repitiendo la opción de matriz lineal de croquis. Selecciono esta línea y le voy a dar matriz lineal de croquis. Y bueno, repito la dosis. Parece que lo está copiando ese en el sentido contrario. Entonces replico acá, replico acá, replico acá, replico acá. Listo. Y le voy a aceptar. ¿Qué notan? Notan que pues básicamente estas líneas están atravesando el cuadrante. No quiero esto. Entonces hay una opción. Hay la opción recortar entidades. O sea, aquí yo presionaba la flechita de abajo y me da dos opciones. Cuando usted ve esas flechitas, que puedo desplegar más de una opción.
Entonces aquí dice recortar entidades o extender. Ahorita utilizamos la opción de extender, pero ahora voy a utilizar recortar. Yo recomiendo utilizar la opción recortar hasta más cercano. Hay un montón de opciones, pero yo generalmente utilizo esta. Entonces, simplemente señale lo que está de más y lo recorta. Está de más, 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 está de más. Listo. Debe cerrar el cuadro de diálogo y noten esto. Ya esto se parece más a esto, ¿no? Bueno, ahí vienen, señores, no y señoritas, no voy a utilizar, yo no voy a hacerles este ejercicio, ni estos. Practiquen, ya está como tarde, 1:17 AM y 1 hora, no, ya este tutorial se acabó. Entonces, lo complementaré explicando entonces unos usos de esas herramientas e incluiré el uso de estas otras herramientas. Ya les voy a explicar. Es miércoles, estamos en croquis. Entonces les explicaré cómo utilizar la opción rectángulos, círculos, elipses, polígono regular, splines, bueno, spline no, redondeo de croquis y ranuras. Les explicaré todas estas herramientas. Splines no, es realmente para crear curvas libremente. Entonces no es tan fácil de usar en general. Entonces, sin embargo, hay diferentes formas de hacer la spline. Entonces podría explicarle muy superficialmente en qué consiste, pero por lo menos los ejercicios iniciales que vamos a hacer obviamente no requieren spline. Si se dan cuenta, pues con círculo basta. Es más, ni siquiera en estos ejercicios está la elipse. Sin embargo, cumpliré con explicarle cómo se hace, ¿sí? Y también les explicaré este ejercicio para que aprendan a usar esta herramienta de matriz lineal de croquis, no, sino la de circular de croquis y también la de crear simetrías de entidades. Entonces, pero eso será en el próximo tutorial. Entonces, eso ayudará. Eso ayudará bastante. Sí. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, digamos que quiero guardar esto. Entonces usted le va a dar simplemente en la unidad de disquete que dice guardar documento. Y vamos a hacerlo en vamos a hacerlo en... Bueno, sí, vamos a guardar el ejercicio. Dibujo básico. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se llame ejercicios. En SolidWorks. Entonces vamos a poner el dibujo 1. Sí. Si quieres guardarlo en un formato diferente, puedes hacerlo. Le das guardar como. Sí. Y puedes colocarlo en PDF, porque generalmente SolidWorks no lo tiene todo el mundo. Entonces, si se lo va a enviar a un cliente, es mejor que se lo mande, por ejemplo, un PDF, o si es un proveedor, también en PDF, porque generalmente el Adobe Reader es gratis. Cualquiera lo puede descargar, pero por el SolidWorks no necesariamente. Entonces, tiene también la opción de guardarlo en formato de otros programas, como por ejemplo para AutoCAD. Pero pues, usted explore cada uno de estos formatos, que AutoCAD creo que puede abrir documentos en DXF, pero pues ahí ya le toca consultar. Vamos a guardarlo en PDF.
y terminamos ese ejercicio. Ya la próxima me concentraré en explicar las otras herramientas que les mencioné, y pues aquí vamos a ver el resultado de lo que yo grabé. Ejercicio SolidWorks. Ahí está el formato, que es SolidWorks Draw. Ese DRW es como por draw, que significa dibujo. Entonces este es como SolidWorks dibujo, porque el formato para guardado de piezas tridimensionales es uno, el para guardado de ensambles es otro, etc. Y este es obviamente el PDF. Vamos a ver qué es lo que se ve. Y esto es. Bueno, entonces básicamente eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Bueno, que estén bien. Gracias, muy amables por estar, por ver este video. Y pues la próxima lección va a ser básicamente enfocarnos en estos ejercicios que parece un poquito más complejos. Entonces, básicamente, antes de proceder a cosas más complicadas,